Buenas tardes a todos. Comenzamos una nueva clase de programación de videojuegos 1. ¿Sí? Ya estamos en la tercera clase, así que los que no han tenido todavía, no han participado en las anteriores clases, vamos a hacer ¿sí? un repaso general de la anterior. Así que bueno, empezamos. Bien, yo tengo descargado, como ven, el programa que utilizamos, ¿sí? Recuerden que nosotros usamos Scratch, pero siempre lo voy a ir haciendo desde, voy a ir entrando en un navegador para que ustedes vayan viendo cómo es, ¿sí? Para los que no tienen descargado. Así que siempre voy a hacer este procedimiento para que ustedes, ¿sí? vayan sabiendo. Hoy, qué mal. Punto. Bien, vamos iniciando, vamos entrando, ¿sí? Para los que tienen cuenta, lo hacen desde su cuenta, y para los que no, como yo, lo voy a hacer desde crear, ¿sí? Así que voy a ir a crear, voy a crear un nuevo proyecto. Y ya comenzamos. Está un poquitito lento. Esperamos. Mientras tanto les voy comentando qué es lo que nosotros fuimos haciendo hasta el momento. La primera clase dimos un pantallazo de lo que vamos a trabajar, con qué programa vamos a trabajar, cómo ingresamos al programa. ¿Qué más vimos? Vimos toda la interfaz del programa, ¿sí? Códigos, disfraces, sonidos, ¿sí? La parte libre, en donde nosotros vamos a ir trabajando con los códigos, ¿sí? El escenario, los cambios, agregar objetos, incluso vimos un poquito de coordenadas y cambiar el tamaño del personaje y demás. También vimos cómo cambiarle el nombre a nuestro objeto, así que eso es lo que nosotros básicamente a grandes rasgos fue lo que nosotros vimos en la primera clase. En la segunda ya, y la primera también fuimos viendo qué animaciones, qué mini animaciones podemos ir haciendo o lo que nos permite el programa, ¿sí? De forma muy sencilla y básica. ¿Qué otra cosa más vimos? En la segunda clase ya nos adentramos, ¿sí? En importar distintos objetos, trabajar ya en el programa, achicarle o agrandar el tamaño del mismo, agregar dos o tres fondos, disculpen, y trabajamos básicamente lo que es el cambio de disfraz. Así que, ¿qué fuimos haciendo? ¿Con qué fuimos trabajando? ¿Sí? Fuimos agregando un personaje. Bueno, el personaje lo voy a dejar ya a Scratch, que vemos que tiene dos disfraces, ¿sí? Básicamente este personaje ya viene, ¿sí? Ven que su cambio de disfraz, nosotros habíamos visto que de la apariencia como si estuviese caminando, ¿sí? Eso también nosotros lo fuimos trabajando. En cuanto a apariencia, también nosotros vimos conversación, básicamente una conversación entre dos personajes. Podrían contar alguna anécdota, un chiste o lo que ustedes quisieran, ¿sí? No, la mía fue bastante básica: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y demás. Habíamos comentado que para trabajar lo que es una conversación, siempre tenemos que tener en cuenta los turnos de habla. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy hablando, mi otro personaje va a tener que esperar unos segundos, ¿sí? Así que eso es lo que nosotros fuimos viendo la semana pasada, ¿sí? Entonces, en cuanto a movimiento, vimos, ¿sí? Vamos a repasar.
mover 10 pasos, eso lo vimos la primera clase. ¿Cómo hacíamos para mover 10 pasos? ¿Sí? Recuerdan que nuestro código tiene un espacio en donde va encastrado otro código, ¿sí? Y para iniciar siempre vamos a utilizar, o habitualmente vamos a utilizar, los de evento. Los de evento son los de inicio, ¿sí? Verán que tiene una pancita, ¿sí? Arriba un relieve, que eso me indica que son códigos de inicio, ¿sí? Para iniciar. Nosotros vamos a utilizar habitualmente el de al presionar banderita. No hemos utilizado otros, ¿sí? Pero vamos a ir viendo la funcionalidad de cada uno, poco a poco. Bien, de movimiento, ¿qué más vimos? ¿Sí? Vimos el de coordenadas, ¿sí? Si va hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, ¿sí? Habíamos dicho que esos están determinados por X e Y. ¿Qué quiere decir? X me va a indicar, ¿sí? Derecha o izquierda, ¿sí? Si yo voy a la derecha, ¿sí? Ustedes vean, observen las coordenadas. Si yo llevo a mi personaje hacia la derecha, verán que cambia a positivo, ¿sí? El número. Si yo lo llevo hacia la izquierda, verán que cambia a negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros lo queremos acá, no vamos a tener que fijar, ¿sí? La posición y cambiarle las coordenadas, ¿sí? Si queremos que inicie desde ahí, vamos a tener que cambiar, ¿sí? Y nos tenemos que fijar siempre si está en positivo o en negativo. Eso quiere decir que va a estar a la derecha o a la izquierda, ¿bien? Posicionado. Bien, ¿qué pasa con IN? Y esto es algo que vamos a tener que observar bien porque es algo que hoy vamos a trabajar. Subir, ¿sí? Verán que me cambia mi código. No sé si se puede ver cualquier cosa, si no se puede ver bien, me avisan, así usamos la lupita para que ustedes puedan ver. Hacemos un. Bien, verán que ya cambió a positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi personaje está arriba, va a ser positivo, pero si mi personaje está abajo, va a ser negativo. Vieron que automáticamente cambió a negativo, ¿sí? Así que eso también fue algo que no lo vimos detenidamente, pero sí fue algo que trabajamos, ¿sí? Bien, ¿qué más vimos de movimiento? Vimos eso y hasta el momento, y rebotar si toca un borde, ¿sí? Eso también fue algo que es un código que vimos de movimiento. Bien, y de apariencia vimos bastante, ¿sí? Vimos el de al decir, ¿sí? Vimos, bueno, el de pensar es bastante parecido. Cambiar de frase, siguiente frase, ¿sí? Vimos como varios de eso. Ahora, con todo lo visto hasta hoy, vamos a crear nuestro primer videojuego, ¿sí? Con los elementos que nosotros vimos. Recuerden que podemos complejizar nuestro videojuego de acuerdo a la cantidad de cosas que nosotros vayamos viendo, ¿sí? Nosotros vimos hasta el momento algunos elementos de movimiento que le podemos agregar, ¿sí? Si queremos que gire a la derecha o a la izquierda, eso también se lo podemos agregar, no es muy complejo. Y de apariencia vimos bastante. Y lo principal, que son los de eventos, ¿sí? Habíamos dicho que si nosotros queremos usar, por ejemplo, queremos hacer dos acciones al mismo tiempo y una está determinada por al presionar banderita y la otra por cuál podría estar comandada. Bueno, la otra puede estar comandada por una tecla, ¿sí? Al presionar tecla tanto, ¿sí? Que haga determinada acción, ¿sí? Mientras sucede otra acción, ¿sí? Así que eso también lo podemos usar, ¿sí? Así que bueno, empezamos. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a ver? Lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a agregar un objeto, ¿sí? Lo voy a llevar. ¿Cuál objeto? ¿Sí?
El objeto que ustedes elijan va a ser, por ejemplo, que sean, no sé, una pelota o ¿sí? una pelota común o de básquet o lo que sea, ¿sí? Objetos de esa característica. Vamos a elegir. Yo voy a elegir una pelota. Y mi segundo objeto, ¿sí? Va a ser un personaje, ¿sí? Van a elegir un personaje. El que ustedes deseen, ¿sí? Vamos a cambiar la dirección de nuestro personaje. Si está mirando hacia la derecha, tiene que mirar hacia el otro objeto, ¿sí? Así que eso recuerdan que lo cambiamos con dirección. Ya mi personaje está mirando hacia la izquierda, ¿sí? Recuerdan que nosotros vaciamos con la opción dirección y con estas flechitas, ¿sí? Una me indica que es a la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Y directamente cambiamos con esta flechita azul, ¿sí? Si queremos que mire a la derecha o a la izquierda. Bien, ahora vamos a ponerle un fondo, ¿sí? Así que vamos a elegir un fondo. Ustedes también vayan haciendo el suyo, ¿sí? Vamos a elegir un fondo, a ver que se vaya cargando. Mientras ustedes vayan, les doy unos minutitos para que ustedes vayan eligiendo su fondo, su personaje. Yo elegí, importé lo que estaban en la carpeta del programa, pero si ustedes desean, lo pueden directamente dibujar, ¿sí? O dibujar algún objeto. Así que les voy a dar unos 5 minutitos, 5 o 7 minutitos para que ustedes vayan agregando sus personajes, ¿sí? Así que los vamos a tomar. Ustedes vayan trabajando en su escena, en su fondo, ¿sí? En su personaje. Yo voy a usar estos personajes, ¿sí? No me voy a poner a dibujar, pero si ustedes quieren, si ustedes lo desean, pueden ir dibujando lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a tomar un ratito para que ustedes vayan trabajando sobre, ¿sí? El escenario. Bien, recuerden que ustedes cuando elijan su fondo tienen distintas categorías, ¿sí? Tenemos fantasía, música, deporte, ¿sí? En todos aparecen obviamente todos mezclados, ¿sí? Para hacer una selección un poco más específica, lo pueden ir haciendo un clic
sobre estas opciones, ¿sí? Depende de lo que ustedes quieran lograr. Bien, acá ustedes pueden observar que la pelota que yo elegí tiene distintos disfraces, ¿sí? Esto también le podemos dar un efecto si nosotros queremos. Estos vayan a ir probando ustedes, de que vaya cambiando de color, ¿sí? De acuerdo a determinado tiempo, ¿sí? Ustedes le pueden ir cambiando el color. Bien, acá me preguntan si los trabajos se entregan. No, los trabajos no se entregan. No hicimos solamente la primera clase, vimos lo que es la interfaz del programa, qué funciones tiene, qué es lo que podemos hacer, qué es un código, ¿sí? Qué es una programación por bloques. También vimos cómo importábamos fondos y objetos, vimos lo que era un espacio libre, también vimos cómo dibujar, si nosotros queremos dibujar, sí, o crear nuestro propio personaje o escenario, todo eso lo vimos. Así que todo eso fue lo que nosotros fuimos viendo en la primera clase, así que fue básicamente conociendo el programa. No hicimos ningún trabajo, ¿sí? Simplemente fuimos viendo qué es lo que nosotros podemos hacer con el programa, ¿sí? Hicimos una animación sencilla, ¿sí? Con códigos básicos, ¿sí? Como por ejemplo el de movimiento, ¿sí? Habíamos visto que si nosotros colocábamos simplemente el de movimiento, no pasa nada, no se mueve nuestro personaje, pero que si nosotros al de movimiento le complementábamos otros códigos, otros bloques, como por ejemplo el de eventos, que habíamos dicho que los de eventos son los de inicio, ¿sí? Entonces ya vimos que al presionar la banderita que mi personaje se mueve a 10 pasos, así que fuimos probando qué es lo que pasa, ¿sí? Mi personaje, bueno, en este caso estoy programando la pelota, simplemente se movió. ¿Ves? Que solamente hizo como unos pasos, como un movimiento súper simple. Entonces nosotros queremos que este objeto se mueva constantemente, ¿sí? O por lo menos de la impresión de que se mueve todo el tiempo. Nosotros dijimos que podemos utilizar bloques de control. Los bloques de control, ¿sí? Son los llamados bucles, que habíamos dicho que era un bucle. Bueno, un bucle es la repetición constante de una acción, ¿sí? Nosotros queremos que esta acción, que se mueva, no lo haga de a pasito, sino que lo haga todo el tiempo, ¿sí? Que se repita varias veces. Bueno, nosotros entonces elegimos el bucle de por siempre. Lo colocamos dentro, ¿sí? De movimiento. Entonces nosotros al presionar banderita, ¿sí? mi pelota sí se movió, ¿sí? Pero como que se va del escenario. Entonces nosotros ¿qué queríamos? Queríamos que dé como una vuelta mi objeto.
¿qué fuimos haciendo? ¿Qué le fuimos agregando? Bueno, habíamos dicho de que esto que está al lado, ¿sí? Son bordes, ¿sí? Ese sería como mi límite. Entonces, habíamos decidido que al tocar el borde, si mi objeto vuelva a donde estaba y de vuelta repita la acción. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Bueno, nosotros lo hicimos con la condición sí, ¿sí? Que también es un bucle y que tiene una condición. ¿Por qué? Porque adentro vos vas a ver que tiene un espacio, ¿sí? Tiene un espacio para agregar otro código. Entonces, nosotros utilizamos el código de sensores y elegimos el de tocando, ¿sí? Le vamos a dar, ¿sí? La opción de que si este objeto toca un borde, entonces va a volver a su posición inicial, que es esta. ¿Bien? ¿Cuál es su posición inicial? Bien, su posición inicial es, vemos acá, ¿sí? Recuerden que lo veíamos con X y con Y. Su posición inicial es X menos 200 días, es lo que nosotros vamos a poner acá, e Y menos 113. Y vamos a colocar ese código dentro de ese bucle. Bien, entonces, ¿esto dónde va a ir? ¿Sí? Esto no puede ir solito, tiene que ir dentro de otro bloque. Por lo que nosotros vamos a hacer clic, vamos a encastrar este bloque, esta serie de bloques, dentro del por siempre, porque queremos que esta acción se repita por siempre, ¿sí? Sencillamente así. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y vimos que mi objeto repite la acción, ¿sí? Que al llegar a tocar el borde tiene que volver a la posición inicial, que era esta, ¿sí? Que nosotros ya pusimos X menos 211 y menos 113. Y es eso lo que está haciendo mi pelota, ¿sí? Eso es lo que nosotros hicimos la primera clase. Bien, parece un poco complejo, ¿sí? Pero vamos a ir enfocándonos en estas cosas e ir agregándole otros códigos más. Por supuesto que a esta particularidad yo le agregué sensores, ¿sí? Como verán, sensores, no todos, pero sí algunos, en realidad casi todos, tienen como puntitas a los extremos, ¿sí? Eso quiere decir que va a estar encastrado dentro de otro código, ¿sí? Dentro de otro código. Por lo que nosotros habíamos visto que los de control, por ejemplo, ¿sí? Tienen como la formita, ¿sí? Quiere decir que yo le voy a agregar un sensor, ¿sí? Si ustedes ven, los sensores no van solos, ¿sí? Es una condición que si yo hago algo, va a pasar tal otra cosa. Bien, pasa lo mismo con otros, por ejemplo estos que les podemos agregar. Vieron que es circulita, es redondita la forma, no es en punta. Le podemos agregar otros como por ejemplo estos, ¿sí? Que corresponden también al circular. Lo agregamos, bien, y así podemos generar la complejidad de algún objeto o la complejidad en realidad de alguna acción, ¿sí? Específica para algún objeto. Así que esa es la función de los sensores, ¿sí? Nunca van solitos, lo mismo con los operadores. Así que nosotros usamos de todos modos, no se asusten, un sensor sumamente sencillo, ¿sí? Que es tocando el borde, entonces va a ir a posición inicial, ¿sí? Así que por el momento nos vamos a quedar con esto, ¿sí? Bien, ¿qué me preguntaban? Si los trabajos se entregan. Bien, los trabajos no se entregan, pero sí me gustaría que ustedes lo guarden.
vayan guardando todo lo que nosotros vayamos haciendo. En la primera clase no hicimos nada para que ustedes guarden, además tampoco les había dicho cómo guardar sus trabajos, así que no se preocupen. La clase 2 sí, ya tenían que empezar a guardar a partir de su clase 2. Hicimos un trabajo que era con el código apariencia, básicamente le sacamos el jugo y hicimos una conversación entre dos objetos, personajes, ¿sí? Una conversación simple, sencilla, ¿sí? Para ver cómo funciona, cómo podemos utilizar al esperar, ¿sí? Un segundo, como usé yo, 2 segundos, 3 segundos, depende cuánto esté hablando el otro personaje, ¿sí? Fuimos viendo todo eso. Así que ese me gustaría que lo tengan guardado y para que ustedes vayan teniendo todos sus proyectos, ¿sí? Más que nada para eso. Y por si quieren consultar alguna cosa que ustedes se hayan olvidado, también está bueno para que lo tengan de ayuda a memoria, ¿sí? Así que háganse una carpetita con todos sus proyectos. Bien, esta tercera clase, ¿sí? Vamos a hacer un videojuego sencillo. Yo que les pedí que agreguen un fondo, o lo dibujen, o lo importen de la carpeta, como ustedes quieran. Agreguen un objeto, ¿sí? Como una pelota, una manzana, un objeto. Y que haya un personaje, ¿sí? El personaje puede ser de fantasía, puede ser un hada, un duende, Scratch o quien sea, ¿sí? También puede estar o dibujado, ¿sí? El objeto puede estar dibujado o el personaje está dibujado. Les di un ratito para que ustedes puedan, ¿sí? Si quieren dibujar, tengan un tiempito para hacer eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar con lo nuestro. Bien, nosotros utilizamos estos códigos para que mi objeto se mueva, ¿sí? Utilizamos un bucle, que habíamos dicho que un bucle era o sirve, ¿sí? Para repetir una acción continuamente, ¿sí? Dentro de ese bucle, ¿qué acción queríamos que se repita? Y que se mueva. Si es un personaje, va a caminar, pero si es un objeto, se va a mover, ¿sí? Se mueva constantemente, ¿sí? Pero cuando nosotros pusimos solamente el bucle y el movimiento, vimos que se iba, que nuestro objeto se iba, ¿sí? Del escenario. Entonces le pusimos un tope. ¿Qué tope le pusimos? Que la condición de que al tocar un borde, mi personaje o mi objeto, en realidad en este caso porque es la pelota, mi objeto vuelva a su posición inicial, ¿sí? La posición inicial habíamos dicho que lo podíamos ver, ¿sí? Acá del costado, ¿sí? Yo les muestro que con X y con Y a la posición inicial. Habíamos dicho que colocando llevándole con el cursor mi objeto, vamos a ver en la posición que se encuentra, ¿sí? Y esa posición, esos números y esa posición es la que nosotros vamos a replicar en nuestro bloque, ¿sí? Entonces me pide que yo, en realidad le pido que al tocar un borde vaya a mi posición inicial, ¿sí? La posición inicial sería ir a X menos 111 y menos 113. ¿Por qué habíamos dicho esto? Porque si el objeto está abajo, ¿sí? Va a estar en menos, y si está arriba en positivo, y si está en derecha positivo, si está en izquierda negativo, ¿sí? Hasta ahí vamos. ¿Se entiende? Cualquier cosa me dejan en el chat si no van entendiendo. Entonces ahora, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a dejarlo programado ya a mi objeto. Y ahora vamos a programar mi personaje. ¿Qué queremos que haga mi personaje? Bien, queremos que esquive este objeto. ¿Cómo queremos que esquive? Hasta ahora habíamos visto
dicho que se mueva solamente derecha e izquierda. Bien, ahora vamos a utilizar la coordenada de arriba y abajo, ¿sí? De subir y bajar. Entonces, nosotros queremos que mi personaje salte cuando pase el objeto, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con el bloque de eventos, al presionar yo voy a usar el de tecla espacio, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro que ustedes deseen, ¿sí? Flecha arriba, abajo, derecha o izquierda, o cualquier otra tecla, ¿sí? Solamente haciendo un clic en la elección y cada vez que ustedes toquen esa tecla se va a realizar la acción, ¿sí? Yo lo voy a hacer con tecla espacio, pero ustedes hagan lo que ustedes deseen. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que nosotros elegimos el código, recuerden que los que tienen pancitas son los códigos de inicio, ¿sí? Habíamos dicho que dan inicio. Nosotros queremos que mi personaje salte cada vez que pase el otro objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerdan que si nosotros queremos que salte, lo vamos a hacer con los bloques de movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar estos bloques. ¿Por qué? Porque en posición aleatoria, después vamos a ver cómo los ¿sí? Entonces, al presionar tecla espacio, no, este no, vamos a utilizar otro. Yo me equivoqué porque era muy parecido. Bien, ¿qué queremos que haga? ¿Sí? Queremos que salte. A ver, yo voy a llevar mi personaje hasta donde quiero que salte, ¿sí? Hacia ese hasta ahí, ¿sí? Ese sería como mi límite. Y dice que al saltar ahí, ¿sí? Está en posición 119, ¿sí? Que es arriba. Entonces vamos a poner acá, 119, ¿sí? Y abajo 149. 149. Sí, 149, 146 es lo que vamos a ver. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó acá? Vamos a... Mi personaje comienza estando arriba y yo no quiero que empiece estando arriba. Yo quiero que comience estando abajo y que al presionar tecla espacio, ¿sí? Recién mi personaje salte. ¿Sí? Entonces lo único que vamos a hacer es dar vuelta mis códigos, ¿sí? Porque yo no quiero que primero se deslice, sino que yo quiero que en posición inicial esté en X 149 y en Y 119, ¿sí? Es decir, en esta posición, pero que al tocar tecla espacio sí se deslice durante un segundo, ¿sí? hacia abajo, así que salte
y que se deslice hacia abajo. Bien, no sé si se entendió, pero vamos a hacer, les voy a dar un ratito para que ustedes hagan el suyo, ¿sí? Bien, acá hay, antes que nada, acá les digo que tenemos dos programaciones, ¿sí? Eso no sé si les había dicho en la clase pasada, pero depende de la acción que nosotros querramos para cada objeto, cada personaje, nosotros tenemos que trabajar para que sea más sencillo explicarles. Cada uno de los objetos que nosotros importemos o personajes va a tener su propia hoja de trabajo, ¿sí? Que es esta. Por ejemplo, la pelota tiene su propia hoja de trabajo y ahí es donde yo voy a hacer la programación para ese objeto. El gatito tiene su propia hoja de trabajo, ¿sí? Hoja de trabajo, espacio de trabajo. Y ahí yo voy a programarlo y va a tener su propia programación. Entonces, por ejemplo, ahora si yo aprieto tecla espacio, ¿sí? Se me va a mover el gatito porque yo lo tengo programado. Esta programación que recién hice, la de saltar y demás, la hice para el personaje gatito. Pero por el otro lado, si yo hago clic en pelota, tiene otra programación, ¿sí? Que es la de, al presionar banderita, que repita la acción de moverse y que vuelva a posición inicial. ¿Se entiende? Entonces, yo no voy a hacer toda esa programación en gatito. ¿Por qué? Porque toda esa programación va a estar en gatito y va a estar todo mezclado. Entonces, yo quiero dos programaciones distintas, ¿sí? O dos que realicen mis personajes dos acciones distintas al mismo momento, en el mismo momento. Porque si yo le agrego un montón de acciones a un solo personaje o a un solo objeto, va a quedar un loco, ¿sí? Entonces, no sé si yo, vuelvo a repetir, no sé si lo había explicado en las clases anteriores, pero ahora no quiero parecer reiterativa, pero lo voy a hacer para que ustedes puedan entender esto, ¿sí? Y que quede bien claro que cada uno va a tener su propia programación. Si por esas casualidades yo hice todos los códigos en un solo objeto, no se asusten, lo que pueden hacer es con clic derecho sobre mis códigos y voy a poner duplicar código, ¿sí? Y ese código, por ejemplo, yo lo necesitaba en otro objeto, no puedo llevar allá. Por ejemplo, simplemente arrastrando, sumamente sencillo, ¿sí? Con clic izquierdo lo agarro, ¿sí? Vieron que mi manito hace así, como si lo estuviese agarrando a los códigos. Los agarro sin soltar el clic, lo llevo, vieron que se ve en azul y se mueve la pelota. Bueno, lo llevo ahí, por ejemplo, y suelto, ¿sí? Pareciera que vuelve los códigos, pero si yo hago clic ahí, esos códigos que nosotros llevamos están, ¿sí? Verifiquen eso, ¿sí? Vayan, hagan clic y fíjense si aparecen. Y simplemente arrastrando llevamos el código que nosotros deseamos, ¿sí? Si nosotros duplicamos, hicimos un montón de duplicados de códigos y los queremos eliminar, lo pueden hacer con clic derecho, eliminamos, o simplemente lo agarramos, lo arrastramos y lo llevamos a la zona de códigos y lo soltamos. Y ya ahí desaparece, ¿sí? Y solo tenemos lo que necesitamos, ¿sí? Bien, si nosotros queremos trabajar en personajes distintos con códigos distintos, simplemente tenemos que hacer un clic sobre el objeto. Vieron que me va cambiando, yo hago clic en gatito y me aparece un código, yo hago un clic en pelota y me aparece otro código, ¿sí? Eso quiere decir que yo los programé de forma distinta, simplemente haciendo un clic, y ahí es donde yo trabajé en mi espacio libre específicamente con el gatito. ¿Se entiende? Lo mismo con la pelota, ¿sí? Particularmente yo
estuve trabajando con un código distinto sobre la pelota. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta de que yo estoy trabajando en ese objeto particularmente? Porque me van a decir, uy, ¿cómo me doy cuenta que estoy trabajando en ese objeto o en ese personaje? Simplemente se van a dar cuenta porque está representado, ¿sí? O está pintado los bordecitos con azul. Eso quiere decir que yo estoy dentro, en el espacio libre o en la hoja de ese personaje o de ese objeto. Así que de esa manera se van a dar cuenta si ustedes están o no, ¿sí? Así que pasa de la misma manera que en escenario, ¿sí? Acá porque nosotros estábamos trabajando con objetos. Pero si yo hago un clic en mi escenario, también los podemos programar, ¿sí? ¿Cómo los podemos programar? Por ejemplo, haciendo un cambio de escenario, algún tipo de movimiento. Ya vamos a ir viendo qué podemos programarle al escenario, ¿sí? Van a ver que se puede hacer muchas cosas con los fondos. Pero también, ¿vieron? Que tiene su propio espacio libre para trabajar. Bien. Otra cosa, ¿cómo nos damos cuenta? Porque por ahí no me di cuenta con el color azul. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque acá arribita, no sé si se puede ver, aparece el objeto como en clarito, como si fuese una marca de agua, ¿sí? Como clarito, en color clarito. Si yo hago clic ahí, me aparece el gatito también, una marca de agua del gatito. Así que esa también es otra forma de darnos cuenta que estamos trabajando en ese objeto, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque por ahí solemos equivocarnos o no le solemos prestar atención a estas cosas y hacemos todo el trabajo en un solo personaje. Y cuando nos damos cuenta que hicimos eso, por ahí eliminamos todo y la verdad que no es necesario que eliminen todo, simplemente duplican o copian el código directamente al objeto que nosotros hubiésemos querido que esos códigos estén, ¿sí? Así que no se preocupen, no se asusten, no eliminen nada, simplemente lo llevan al objeto personaje que ustedes deseasen que hubiese estado. Así que, ¿sí? Todo se puede arreglar, todo tiene solución, así que no se desesperen. Bien, ¿cómo van con...? Imagino que ya lo pudieron hacer, ¿sí? Así que, mientras les doy un ratito más para que vayan terminando, ¿sí? Y finalmente vamos a ver cómo es que queda nuestro primer mini videojuego, ¿sí? Digo mini porque ya vamos a hacer cosas más elaboradas, que lleven más código, ¿sí? Incluso con variables. Y a este mismo les digo ahora que lo guarden. ¿Por qué? Porque a este le vamos a ir agregando cosas, ¿sí? Le vamos a ir agregando variables, le vamos a ir agregando otros códigos y otro complemento de códigos y demás. Así que yo les voy a pedir que a este lo guarden. Bien, vamos a repasar cómo guardábamos. Íbamos a archivo, hacemos un clic izquierdo en archivo y vamos a guardar en tu computadora, ¿sí? En tu acá dice en tu computador, ¿sí? Lo vas a guardar en tu computadora. Bien, les va a aparecer en archivo, ¿sí? Después cuando lo busquen, quieran buscar su trabajo, lo van a buscar en archivo, ¿sí? Y lo van a poder visualizar solo abriendo la página, ¿sí? Bien, le pueden colocar un nombre, si trabajo 1 o 2, ¿sí? Cuando yo termine lo voy a hacer para que ustedes puedan ver. Otra cosa que me había olvidado para los que hoy empiezan con la clase o no saben o no pudieron ver los otros videos, vieron en este globito que aparece al extremo izquierdo de nuestro programa, hay una flechita hacia abajo, ¿sí?
que eso me va a indicar si yo tengo mi programa en inglés, que habitualmente cuando ingresamos por primera vez suele aparecer en inglés, ¿sí? Simplemente lo único que tenemos que hacer es elegir español, el idioma que nosotros queremos, y ya me aparece toda la interfaz en español, ¿sí? Así que eso era algo importante que me había olvidado de decirles y que por ahí pasa mucho, que no lo hacemos y trabajamos todo en inglés. Para el que sabe inglés, perfecto, pero para el que no, se complica un poquito, ¿sí? Cuando yo digo movimiento, apariencia, no saben a qué me refiero, aunque está la interfaz bastante sencilla de entender, pero ¿sí? Por ahí los códigos están todos en inglés y se hace complejo. Así que ¿sí? Eso también es otro dato que ustedes tengan en cuenta cuando ingresan al programa. Fíjense que esté en idioma español, ¿sí? Para el que le guste inglés y sepa inglés, no hay problema. Pero para el que no, sí es un dato que tenemos que tener. Bien. Otra cosa que para que ustedes vayan curioseando en sus casas, tiene tutoriales, ¿sí? Tiene tutoriales el programa y ustedes pueden hacer clic y ver los distintos tutoriales que hay, que ofrece, ¿sí? Y pueden hacer otras cosas más complejas y demás, ¿sí? Si bien acá vamos a ir trabajando de paso a paso, ¿sí? De a poco, con tiempo, si ustedes tienen alguna duda me la hacen llegar en el chat, así que, pero igual tienen para que ustedes vayan, para los más curiosos, ¿sí? Vayan fijándose que hay en los tutoriales, miren, ¿sí? Chusmen, fíjense que ofrece un montón de cosas el programa. Esta versión nueva, hace algunos años está, tiene un montón de cosas, ¿sí? Así que está bueno. Bien, ahora vamos a ir viendo cómo es que finalmente queda nuestra primer videojuego. ¿Qué dice mi objeto pelota? Dice que al presionar banderita va a hacer toda esta acción, ¿sí? Va a repetir una acción y que al tocar un borde va a volver a posición inicial y va a volver a repetir todo eso, ¿sí? Hasta ahí vamos. Pero ¿qué dice? ¿Qué le pusimos al personaje gatito? Que al presionar tecla espacio salte y esquive la pelota, ¿sí? Así que vamos a hacer dos cosas a la vez. Vamos a ir tocar banderita y mi pelota hace lo suyo, pero yo la voy a ir esquivando, ¿sí? Cuando pase la pelota, ¿sí? Así que eso es lo que vimos en clase 1, ¿sí? Y en el día de hoy, ¿sí? Sumamente sencillo. Si tienen alguna duda o algo, me pueden dejar de vuelta. Si están con algún adulto, que me deje en los comentarios, ¿sí? en el chat, para que yo pueda ir resolviendo las dudas y demás, o por ahí si hay alguna cosa que particularmente no les haya quedado, o no sé, se haya disparado, porque suele pasar, se dispara el objeto y no te quedó con específicamente como vos querías, lo mismo con el personaje, suelen irse, eso suele pasar por ¿sí? Con esas cosas tenemos que tener en cuenta ¿cómo se llama esto? Las coordenadas, ¿sí? Tenemos que fijarnos dónde nosotros queremos que esté y simplemente lo posicionamos con el puntero del ratón y ahí vamos colocando los códigos que nosotros queremos, ¿sí? Los números que nosotros queremos. Así que la tercera clase hemos avanzado un montón, así que espero que les haya salido. Yo estoy muy contenta porque, bueno, vimos un montón estas 3 clases, que si bien tenemos 4 horas semanales, poder llegar a esto, la tercera clase, para mí es mucho. Y si ustedes lo pudieron lograr,
mucho mejor, ¿sí? Así que, bueno, yo estoy recontenta porque la verdad que animamos dos objetos distintos, así que eso está muy bueno, ¿sí? Después vamos a ver cómo podemos animar otro objeto más, ¿sí? Y demás. Vamos a agregarle variables, vamos a ir agregándole más cosas a esta animación, ¿sí? Así que yo les voy a pedir que sigan trabajando, ver qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Jugar, mostrársela a los que estén en casa, ¿sí? El primer videojuego que hicimos, y guárdenlo. Así que yo estoy muy contenta y espero que ustedes también. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar unos 10-15 minutitos, vamos a tomar algo, ir al baño, lo que nosotros querramos. Volvemos, recuerden que los miércoles, como tengo otra clase seguida, vamos a terminar un rato antes, ¿sí? Así me voy preparando para el siguiente taller. Así que hoy vamos a terminar un ratito antes, les recuerdo eso, ¿sí? Así que bueno, mientras ustedes van trabajando, les van cambiando, ¿sí? Van viendo qué otras cosas pueden hacer, yo me voy a hacer unos mates. Así que vamos al recreo.
Bueno, vamos volviendo. Regresamos. Bien. Hoy, ¿qué fue lo que vimos? ¿Sí? Un pequeño videojuego, ¿sí? Programamos un objeto y un personaje, dos programaciones distintas, en la que el personaje realizaba una acción y el objeto otra. Que habíamos dicho que eran cuestiones importantes, que haciendo un clic sobre el personaje que nosotros queríamos programar, aparece mi hoja, mi espacio libre, en donde yo voy a poder, ¿sí?, poner todos los códigos, la programación que yo quiera hacerle a ese objeto, ¿sí?, haciendo un clic izquierdo sobre el otro objeto. Ahí va a aparecer el espacio libre donde yo le voy a poder colocar todo, toda la animación, ¿sí? O los objetos, o los códigos, perdón, la secuencia de códigos que yo quiero para que realice determinada acción mi objeto. Así que, ¿qué utilizamos? ¿Sí? Básicamente nosotros utilizamos dos eventos distintos. Los eventos, recordamos que eran aquellos, ¿sí?, bloques que se utilizaban para dar inicio a determinada acción, ¿sí? Utilizamos dos. Veníamos utilizando solamente el de a presionar banderita, que es el primero que aparece, y aparece representado con una banderita de color verde. Pero ahora utilizamos un segundo evento, que es el de al presionar tecla espacio, cualquier tecla que nosotros querramos, o las teclas de direcciones, ¿sí?, arriba, abajo, derecha, izquierda. Al presionar banderita, ¿sí?, haciendo directamente clic sobre el evento, o directamente se encuentra en el extremo derecho, superior derecho, aparece la banderita, ¿sí?, aparece ahí. Y si nosotros queremos terminar la acción, apretamos solamente el circulito verde, circulito o un rombo, bueno, apretamos, la tecla detener, que está representada en color rojo, y ya se detiene toda mi programación, ¿sí? Así que esos son los códigos nuevos que utilizamos hoy, ¿sí? Como verán, no era muy difícil, bastante sencillo, y utilizamos los otros códigos que ya veníamos trabajando las clases anteriores, ¿sí? Todo lo que vinimos trabajando la semana pasada. ¿Qué trabajamos? Trabajamos los de coordenadas, ¿sí? Recordamos que los de coordenadas estaban representados por X y por Y. X, recordamos que iba hacia la derecha y a la izquierda, e Y iba arriba o abajo, ¿sí? Arriba habíamos dicho que era positivo, y abajo negativo, ¿sí? El de X a la derecha era positivo y a la izquierda negativo. Bien, nosotros utilizamos la mayoría de los números de coordenadas positivos. ¿Por qué? Porque están abajo y hacia el lado derecho. Por lo tanto, utilizamos en su mayoría positivos. El único negativo que utilizamos fue el de deslizar, ¿sí?, en menos 77. ¿Por qué? Porque estás abajo. Pero el resto utilizamos la mayoría positiva. Bien, esos son los bloques que utilizamos de movimiento. ¿Se entiende? ¿Qué más utilizamos? ¿Sí? Utilizamos para mi objeto pelota, utilizamos el evento al presionar banderita, ¿sí? También utilizamos el de movimiento, ¿sí?, al mover 10 pasos, y utilizamos la particularidad de un bucle sobre otro bucle y un sensor, ¿sí? Recordamos que los sensores no podían ir solos, que tienen que estar encastrados, ¿sí?,
dentro de otro código o bloque. ¿Sí? Actualmente estos bloques que podemos utilizar son varios igual, pero lo podemos utilizar con movimiento, ¿vieron? Que están en esa partecita blanca. Bueno, ahí podemos utilizarlo en apariencia, en sonido, en eventos algunos, ¿sí? Pero particularmente los de sensores solemos utilizarlos con los de control, ¿sí? ¿Por qué? Vieron que si yo llevo acá uno, el espacio en donde lo puedo encastrar está con es un bloque que tiene en los extremos una puntas tiene, ¿sí? Eso quiere decir que va a poder ir encastrado en ese bloque particular, ¿sí? Así que observen eso, ¿sí? Cómo están esos bloques y qué podemos agregarle. Bien, vimos que utilizamos sensores, no utilizamos todos, ¿sí? Pero utilizamos el primero que dice, que nos indica tocando ¿qué? Bordes, ¿sí? Habíamos dicho que vamos a delimitar nuestro escenario por los bordes, ¿sí? Y ¿qué le habíamos indicado? Que al tocar un borde, ¿qué haga? Vaya a la posición inicial. En posición inicial volvemos a utilizar los bloques de movimiento, ¿sí? Y sobre todo el de coordenadas. Hasta ahí vamos. Bien. A esto, ¿qué más le agregamos? Le agregamos un bloque. Esto todo lo hicimos en condicional sí. Si toco un borde, entonces va a ir mi objeto a posición inicial. Pero habíamos dicho que particularmente esos bloques no pueden ir solitos, tienen que estar encastrados en otros, ¿sí? Vemos que tiene un espacio, ¿sí? Que eso me indica que va a ir, ¿sí? Enganchado o encastrado en otro bloque. Vemos que no puede ir acá afuera, ¿sí? Tiene que ir adentro del bloque por siempre, ¿sí? Lo ponemos adentro y va a estar representadito como una sombra. Soltamos y ya lo pudimos poner adentro. ¿Se entiende? Bien. Simplemente arrastrando, ¿sí? Arrastrando, colocamos, soltamos y ya quedó encastrado dentro del bloque por siempre, ¿sí? O sea, voy a ser reiterativa, el bloque por siempre va a agarrar, ¿sí? Va a agrupar, ¿sí? El de movimiento, el de sí condicional, el de tocando un borde y el de direcciones. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. Entonces, al presionar banderita, la pelota va a hacer lo que nosotros le indicamos, ¿sí? Y mi personaje va a saltar cuando pase ese objeto, ¿sí? Ya le vamos a ir agregando más cosas, ¿sí? Pero por el momento, ¿sí? Esto es lo que hicimos por hoy, ¿sí? Así que espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido. Cualquier duda la hacen llegar en los comentarios. Recuerden que para chatear o dejar algún comentario en el chat tienen que hacerse una cuenta en Twitch, ¿sí? Ya lo había dicho en la clase pasada, pero para los nuevos que se vayan agregando tienen que hacerse una cuenta en Twitch, porque si no, no van a poder dejar comentarios o chatear, ¿sí? No van a poder participar del chat. Las dudas que ustedes me vayan dejando, ¿sí? Si me las van haciendo en vivo, yo se las voy a ir contestando de manera oral en vivo, ¿sí? No voy a poner a escribir, así que estén atentos a eso. Bien, esto es todo lo que hicimos por hoy, ¿sí? Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar. ¿Cómo lo vamos a guardar? Ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir a archivo, ¿sí? Y yo voy a elegir la opción guardar en mi computadora. ¿Qué va a pasar? Se va a descargar. ¿Dónde va a aparecer eso?
va a aparecer en el extremo inferior izquierdo, ¿sí? Es decir, acá abajito. No sé si lo pueden ver. Bueno, ahí estoy yo, pero donde estoy yo, mi imagen, ahí es donde, ahí abajito es donde aparece el proyecto, ¿sí? Vamos a mostrar en carpeta, ¿sí? Y ahí me aparece proyecto, ¿sí? Nosotros le queremos cambiar un nombre, vamos a hacer clic derecho y vamos a cambiarle el nombre. Proyecto 1. No, este es el proyecto 2. Proyecto 2, ¿sí? Y ahí ponen el nombre de ustedes si quieren. Yo voy a poner mi nombre. Muy largo el nombre, pero bueno. Enter. Ay, es muy grande, sí es cierto. Bueno, pero me permitió. ¿Sí? Y ya lo tenemos guardado directamente en nuestra carpeta, ¿sí? En nuestra computadora. Así que tenemos ahí nuestro trabajo. Así que de esa manera ustedes ya tienen guardado su proyecto, ¿sí? Así que no se hagan problema. Ven, ahí abajito, sí, estoy. Así que bien, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que nosotros fuimos viendo hoy. ¿Sí? Bien. Vamos a dar un poquito de teoría para finalizar. No lo hago mucho al inicio para que ya empecemos a trabajar con el programa, pero sí lo voy a hacer al final. Bien, vuelvo a decir, nosotros trabajamos para los nuevos y para los que se perdieron las primeras clases, trabajamos con un programa que se llama Scratch. ¿Sí? Este programa, los beneficios que tiene son que lo podés trabajar de forma online, ¿sí? Yo ya les he dejado la página, así que ahora la copio y la vuelvo a mandar, siempre lo dejo todas las clases para que ustedes tengan, pueden ingresar de forma gratuita, se pueden hacer una cuenta o directamente pueden, como nosotros venimos trabajando, crear, ¿sí? La página es muy intuitiva, así que esos son los beneficios que tiene. A partir de este programa nosotros vamos a crear videojuegos, ¿sí? Vamos a, con animaciones simples y sencillas, crear videojuegos con este programa, con lo que nos permite. Así que es un programa para niños de entre 9 y 10 años, aproximadamente 11, por lo que esto también fue reiterativa, si niños más pequeños pueden también sumarse a este curso, siempre y cuando con ayuda de un adulto, del hermano, pueden trabajar los dos, ¿sí? Porque obviamente por ahí hay cuestiones más complejas, entonces estaría bueno que esté con algún guía que lo ayude, así que estaría bueno. Yo igual siempre lo trato de hacer las clases lo más sencillo posible y soy reiterativa con algunas cosas y trato de ser lo más clara, pero en caso contrario estaría bueno que tengan. ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Ya les dije, Scratch es un lenguaje visual y modular, es decir que se pueden agrupar diferentes módulos sin teclear nada. Vieron que nosotros íbamos llevando, íbamos arrastrando los bloques y se iban agrupando, ¿sí? Y depende de la agrupación que nosotros hagamos y depende no sé si mezcla, pero depende de cómo lo hagamos y qué bloques utilicemos, ¿sí? Vamos a llegar a hacer una animación, ¿sí? Funciona como un Lego, solo debes agarrar las piezas y agruparlas entre sí, ¿sí? Es lo que veníamos haciendo. Yo sí encastrar, pero agruparlas. Bien, ¿qué debemos saber sobre este programa? Que tiene un escenario, ¿sí? El escenario es el lugar donde está el personaje,
¿sí? Personajes, objetos, va a aparecer la animación, y podemos ir cambiando distintos fondos, ¿sí? En el escenario. Es el espacio donde los objetos se moverán y interactúan, ¿sí? Generando algún tipo de acción. Así que ahí va a aparecer los fondos que nosotros cambiamos, no solo eso, sino los objetos, cómo interactúan entre sí, y los personajes. Así que es un espacio bastante importante porque te da una visualización de lo que nosotros estemos haciendo en el momento. Así que está muy bueno. ¿Qué más tiene? Que esta es una de las partes también muy importantes, ¿sí? Estos son los conceptos más básicos. Tiene bloques, ¿sí? Hemos visto, fuimos trabajando distintos bloques. Hoy trabajamos los de movimiento, trabajamos un poquito de sensores, trabajamos los de eventos, ¿sí? Fuimos trabajando algunos bloques, ¿sí? Siempre los que más vamos a utilizar son los de movimiento, ¿sí? Nos quita que igual le demos mucha importancia a otros, ¿sí? Que hacen que nuestra animación va a ser más específica, como en el caso de los sensores, los operadores. Bien, ¿qué encontramos? Encontramos 10 categorías de bloques de diferentes colores. Nosotros habíamos dicho en las primeras clases que lo bueno que tiene es que están distinguidas con distintos colores los bloques, así que podemos identificar rápidamente si es un azul, un movimiento, y así sucesivamente con distintos bloques. Bien, habíamos dicho que el espacio libre, y esto hoy fuimos un poquito más específicos, que el espacio libre es mi área de trabajo, básicamente, ¿sí? Este espacio es de color gris y allí es donde colocamos los bloques de instrucciones con solo arrastrarlos, ¿sí? Habíamos dicho que con clic izquierdo arrastrábamos los bloques y los llevamos a mi espacio libre, ¿sí? Mi espacio libre yo le digo hoja de trabajo o espacio de trabajo, ¿sí? Es lo mismo. Bien, cada objeto y cada incluso el escenario va a tener su propia hoja de trabajo o espacio libre, ¿sí? Entonces nosotros podamos ahí colocar los bloques, ¿sí? Ya habíamos dicho que solamente con hacer clic izquierdo los arrastrábamos, ¿sí? Y íbamos trabajando de ahí. Podemos sacar los que no queremos y agregar los que sí. Objetos, ¿sí? Podemos importar distintos tipos de objetos. Tenemos objetos de fantasías, más realistas y distintos. El programa, cuando iniciamos, siempre va a iniciar con un gatito, ¿sí? Ese gatito, Scratch, es con el que iniciamos. Pero ustedes, si no lo desean utilizar, simplemente lo eliminamos, ¿sí? Que lo habíamos visto en la clase pasada, en el cuadradito donde aparece, está representado el objeto. Al extremo superior derecho aparece un tachito de basura. Hacemos clic ahí y lo eliminamos, o directamente haciendo clic derecho, la opción eliminar, y ya lo eliminamos, ¿sí? Y agregamos otros objetos. Así que ya habíamos visto que hay una carpeta para objetos, personajes, y hay otra carpeta para cambiar el fondo, ¿sí? Los fondos también tienen distintas categorías, así que está muy bien. Bien, hemos visto en la primera clase una animación sencilla. Bueno, esta que está representada acá es un poco más compleja, pero esta animación que habíamos hecho la primera clase, que dé la sensación de que está haciendo mi personaje pasos, ¿sí? Como si estuviese caminando, ¿no? Eso lo hicimos con cambio de disfraz, y parecía que mi personaje estuviese caminando, ¿sí? Eso fue una de las primeras cosas que hicimos en la primera clase. Fue nuestra primera animación, ¿sí? Como ven acá, bueno, yo igual acá lo había hecho con un gatito, le había agregado un sombrerito y le había agregado el miau, pero bueno, a modo de ejemplo lo hice. Que vimos en la segunda clase, vimos conversación, ¿sí? Conversación, pusimos un fondo, agregamos dos personajes y hicimos una conversación simple entre ellas dos, ¿sí? Habíamos dicho que esto lo podíamos hacer esperando el turno de el otro personaje. Mientras más hable, mayor
es la espera del otro personaje, ¿sí? Así que ahí se va a ir sumando los tiempos de espera. Habíamos dicho eso, ¿sí? Estos códigos, ¿dónde lo encontrábamos? Bueno, habíamos utilizado primero para iniciar el de eventos, ¿sí? Al presionar banderita, y habíamos trabajado básicamente con el de apariencia, ¿sí? Y el de esperar lo habíamos trabajado en control. Así que eso era básicamente lo que habíamos visto la clase anterior, ¿sí? ¿Qué más vimos? Bueno, vimos cambio de disfraz y de escenario. Eso también habíamos visto la clase pasada. Wow, estoy viendo ahora que vimos un montón de cosas. Vimos que también al presionar banderita también vimos que repetimos ese evento, ¿sí? También, por siempre que queríamos que haga, que camine y que a la vez cambie de disfraz. Así que nos centramos básicamente en apariencia, la clase el miércoles pasado, ¿sí? En apariencia y en otros códigos que ya veníamos utilizando, ¿sí? Que cambie de disfraz y cuando llegue a un borde, que cambie el escenario, ¿sí? Para los que se perdieron esto, si quieren, lo volvemos a ver la semana que viene. ¿Qué más vimos? Ay, recuérdenme los que tuvieron la clase anterior si vimos esto, porque ahora estoy dudando. Bien, ¿qué más vimos? Eso vimos la semana pasada. Hoy, ¿en qué nos centramos? ¿Sí? En nuestro primer videojuego. ¿Qué es lo que trabajamos? También el código de eventos, pero no solo el de presionar banderita, sino también el de presionar otra tecla, ¿sí? Yo puse espacio, pero ustedes podrían haber puesto el de direcciones o otra tecla. Utilizamos también el de movimiento y el de coordenadas, nos centramos básicamente en eso. ¿Por qué? Porque hoy vimos que nuestro personaje esquive un objeto. Mientras un objeto pasa todo el tiempo, constantemente, mi personaje tiene que esquivarlo, ¿sí? Así que vimos, hoy nos centramos vimos un poquito lo que era la coordenada de I, ¿sí? Subir y bajar. Así que eso fue lo que vimos hoy, ¿sí? Y lo que fuimos viendo también las otras clases. Así que espero que no les haya complicado un montón. Creo que lo hicieron bien. No sé porque no puedo ver su trabajo, pero si quieren enviármelos para verlos, les voy a dejar mi correo. Y bueno, espero que les haya gustado la clase y nos vemos el lunes que viene con más cosas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Recuerden que hoy terminamos un ratito antes porque tengo una clase ahora, así que bueno, pueden seguir trabajando con estos elementos que fuimos viendo hasta el momento. Nos vemos la semana que viene, espero que tengan un lindo fin de semana y